La cápsula de hoy es sobre un cuestionario que hizo Agustín de Iturbide y que viene muy a propósito de nuestro México contemporáneo. Resulta que Agustín de Iturbide fue el plan B de la élite del país recién independizado, porque no pudieron conseguir lo que querían, que era que viniera Fernando VII o alguno de sus dos hermanos a ser los emperadores de México. Emperador no era de que nos fuéramos a conquistar Estados Unidos, sino en recuerdo del Imperio Azteca, pero era obviamente una monarquía y querían pues que fundaran aquí una dinastía. Y ya era un problema porque desde septiembre de 1821 estaba consumada la independencia y una regencia era la que se encargaba del gobierno, pero pues era muy problemático. Entonces, bueno, pues el plan B fue nombrar a Agustín de Iturbide, que es el consumador de la independencia, como emperador. La Carta Magna era la Constitución de Cádiz de 1812, la cual le sirvió tanto a conservadores como a liberales. El nombre actual del Zócalo es Plaza de la Constitución por la de 1917, pero la verdad es que la primera vez que se llamó Plaza de la Constitución fue en honor de la Constitución de Cádiz de 1812. Bueno, pues antes de su coronación, que fue el 22 de mayo, el 27 de marzo, Iturbide pidió a la gente que por favor llenara una encuesta y la depositara en el buzón instalado en el Palacio Imperial, hoy Palacio Nacional, y otros lugares en las diferentes poblaciones del país. El jesuita Mariano Cuevas reprodujo el cuestionario en su libro llamado El Libertador, donde hace una selección de los papeles de Iturbide. Nada más déjenme explicarles aquí. Miren, este fue el primer caballito, que no es el sino de estuco, pero igual con oro, que también fue de Tolsá, y aquí tenía su balaustrada. Este es catedral, y este es el Palacio Imperial, que solo tenía 2 pisos. Y este es el Parián, que según yo es el primer mall mexicano, porque es donde vienen a parar todas las cosas que trae la nao de China, o sea, era un mercado muy elegante. Y esta es la Constitución de Cádiz de 1812, cuando estaba Fernando VII prisionero de Napoleón Bonaparte. Bueno, entonces hace todo el proceso de la independencia y entonces, a punto de asumir el gobierno, Iturbide lanza su cuestionario. La contestación a estas preguntas dice: será por ahora lo que conviene en verdad, pero como las cosas varían, se podría sucesivamente avisar con relación a lo mismo que contienen y según la variedad que sufran. La verdad sí que digamos que era muy claro la introducción, pues al menos para mí no. Pero ahí les van las preguntas. Si se fijan, no están numeradas, pero empieza. ¿Cuál es el sistema de gobierno que desea tomar la parte más sana del pueblo? Ahí se supone que la respuesta es el imperio. Hay muchos partidarios del gobierno republicano, y qué clase de personas son sus adictos. ¿Cómo se han recibido los decretos de las Cortes? Acuérdense que está la regencia y digamos que el legislativo son las Cortes y había habido varias disposiciones. ¿Se desea una nueva regencia? Esperábamos que no, sino un imperio. Si se tratase de nombrar otra regencia, ¿de cuántas personas se considera deberá constar y cuáles son las designadas por la opinión pública? ¿Se cree que el ejército debe permanecer con la fuerza que tiene o se debe aumentar o disminuir? ¿El establecimiento de la milicia nacional ha sido bien recibido? ¿Se considera útil o perjudicial? La segunda parte dice: se habla de hacer partidos en el Congreso. Se ve a la opinión reservada 1
y por cuál está la opinión general. ¿Qué concepto se tiene del ministerio y de los empleados en los primeros destinos? ¿Qué hombres hay en la actualidad en esa provincia que sobresalen por sus talentos, virtudes e importancia? ¿Y qué conducta observan, oscura o popular? No se habla obviamente de democracia todavía, y habla de provincias porque no hay estados. Se supone que quiere saber qué pasa en todo el país. ¿Quiénes son los más distinguidos por sus opiniones? ¿Cuáles son estas? Y si tienen o no muchos seguidores, y a qué clase de la sociedad pertenecen. En materia de gobierno, ¿cuál es la opinión más general del clero secular y regular? ¿Cómo se administra en esa provincia la hacienda pública? La tropa está en disciplina o se observan desórdenes ocasionados por ella. ¿Cuál es el estado en la ilustración? O sea, ¿cuál es la educación? ¿Qué opinión se tiene de los europeos? ¿Qué se dice en España? ¿Se forman comparaciones entre el gobierno anterior y el actual? Y en tal caso, ¿a favor de cuál es la opinión general? ¿Qué ramos de administración son los más descuidados? ¿Cuáles mejor servidos? ¿Qué provincia del gobierno necesita esa provincia con más urgencia para su prosperidad actual y empezar a aumentar la futura? Ese es todo el cuestionario. Son 20 preguntas. No hay registro de sus resultados, ni del grado de participación que logró. Supongo que era más o menos nula, porque hay que recordar que había 6 millones de habitantes en este pequeñísimo territorio. La Capitanía General de Guatemala se unió al imperio y también la de Yucatán. Esta después ya tiene su destino aparte, esta es parte de México, y todavía tenía todo el territorio que fue de la Nueva España. Entonces, este pequeño territorio de 4 millones de kilómetros cuadrados estaba habitado por 6 millones de habitantes, o sea, menos que la Ciudad de México ahora. Y bueno, pues el camino de la Ciudad de México a Santa Fe, Nuevo México, se tardaba en la colonia, cuando estaba en buen estado, 6 meses. Ahora imagínense con el deterioro de la guerra y 10 años en mantenimiento. Seguramente se hacía más tiempo. Y algo parecido peor debió de suceder en los caminos del centro y del sur, que fueron el teatro de las luchas. No sé qué tan conscientes eran ellos en ese tiempo de las comunicaciones, pero me encontré este mapa en la Wikipedia que es maravilloso. Es gringo, en la primera edición se hizo en 1825 y la tercera en 1846. Se debe al cartógrafo estadounidense H.S. Tanner, que lo publicó con el nombre de A Map of the United States of Mexico, y su tercera edición, que es de 1846, sirvió perfecto para que entrara el ejército estadounidense como Pedro por su casa en muchos lados, porque tenían clara cómo estaban las comunicaciones. Nosotros como que en eso nunca fuimos muy preocupados de esas cosas. Bueno, el gobierno de Iturbide duró escasos 10 meses, del 22 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. Ver los temas de preocupación de su cuestionario es muy interesante, al igual que la manera de plantear la encuesta, tan diferente a la nuestra. Como les decía, ni siquiera numeró las preguntas y en ocasiones indujo las respuestas, lo cual sigue siendo igual. Nunca mencionó al imperio, como vimos, que hoy sería el centro del ejercicio. En cambio, inquirió sobre el sistema de gobierno, sobre la regencia y las cortes, y sobre el sistema colonial, sin llamarlos así. Uno supone que está investigando sobre el imperio, pero que asume acuerdo generalizado con él. En cambio, quiere saber si hay republicanos, o sea, la oposición. Es de suponer que después de 11 años de guerra civil,
y la imagen del ejército era malísima, que había mucha gente armada y que estaba en el aire el cuestionamiento sobre el instituto armado, su disciplina, la necesidad de institucionalizarlo y de hacer o no una milicia nacional, es decir, una guardia civil. El ejército trigarante en realidad es la unión de todos los ejércitos de los distintos caciques, porque Iturbide, en un gesto de unión que más o menos compartían todos, hace que todos entren en ese ejército. Sudé tinta para componer esto que es de la Wikipedia, porque tenían algunos muertos como líderes del ejército. Si uno ve la lista, pues hay de dulce, de chile y de manteca. Todas las tendencias, porque había buena voluntad de unirse. Pero entonces este es un ejército para el desfile, no el que asaltó y hizo tales y cuales cosas en las poblaciones. No está preguntando del ejército trigarante, sino del real. Encontré esta imagen curiosísima de una tabla mexicana, viene en la Wikipedia. Una tabla mexicana, por eso quedamos tablas. Es un duelo a muerte de 3. Entonces, como nadie gana, quedan tablas y se acaba el duelo. Y ahí está el origen de la palabra tablas que usamos para eso, precisamente. Bueno, pero estos sí saqueaban, estos sí molestaban a la gente, y es sobre los que le está preguntando. Bueno, luego pregunta que sobre el clero, ¿cómo se ve? El clero tuvo muchos problemas con los Borbones, como hemos platicado, y bueno, pues está preguntando si se debe quedar el clero secular o los sacerdotes de la esquina, o qué hacer con el clero regular. Era un problema tan fuerte que con el regreso de los jesuitas se armó una discusión terrible en la época del imperio, y el imperio acabó diciendo: no es cosa nuestra, tiene prioridad Z, y no se definió por nada, O sea, era un problema bastante serio. Habla de la educación, pregunta sobre el estado de la ilustración, que es la educación. En ese tiempo la mayoría de la población es analfabeta. Pregunta sobre los partidos políticos. Entonces dice, si debe de haber o no partidos políticos en el Congreso, porque obviamente que el emperador está fundando una dinastía y no es objeto de elección popular, pero el Congreso sí. Entonces lo que está preguntando es si quieren una monarquía constitucional como la de él, o se quiere una monarquía constitucional parlamentaria como es la inglesa, por ejemplo. Luego, preguntas sobre la gente valiosa de su tiempo. Este es un cuadrito que hice una vez de la diferencia entre los presidentes gringos y los mexicanos. Estados Unidos es un país más viejo que nosotros, 50 años, entonces sus primeros 5 presidentes pues no tienen equivalente porque nosotros estamos en la colonia. Pero fíjense, empezamos con la regencia de Iturbide, o sea, con la regencia del imperio, y luego con Iturbide, y luego un congreso constituyente. Entonces, en tiempo de James Monroe tenemos a Fernando VII y luego 3 gobernantes mexicanos. Con Adams, pues más o menos Guadalupe Victoria, que es el único que terminó el cuatrienio. Y luego con Jackson, él es un presidente del 29 al 37, y nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 presidentes. Y así le seguimos. Ya cuando llega el terrible James Polk, que es el que nos gana la guerra, él es el presidente 11 y nosotros llevamos en el 42. Y bueno, todos estos son hombres ilustres, algunos varias veces repetidos y otros no. Y entonces, pues, cuando uno pregunta cuáles son los hombres que valen la pena, pues le sale la listota y el problema. Entonces, hay una pregunta de un país de un solo hombre por gente valiosa.
que eso es un poco lo que sucede ahora y que, pues supongo que al preguntar si una persona reúne o no los requisitos para ser votada como presidenta o presidente, estamos de alguna manera preguntando lo mismo que les preguntaba Iturbide a sus contemporáneos. Y bueno, pues si se pulverizan sobre todo la oposición, pues aquí hay lo que pasó. Luego pregunta sobre los ministerios. Ahora nadie pregunta sobre las secretarías. No sé si se asumen funcionales o simplemente no dependen de la voluntad popular. Ahora solo tenemos inquietud en torno al Poder Judicial, que Iturbide no venía al caso en su tiempo. Bueno, luego se preocupa por España y la relación de México con la antigua metrópoli. Era fundamental tomarla en cuenta. Ellos reconocieron la independencia de México hasta el 28 de diciembre de 1836. Yo no sé si el 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes y no sé si es a propósito, ironía o simple coincidencia que se haya hecho ese día, pero en fin, ese día se hizo. Eso implicó el reconocerla que se hubiera muerto Fernando VII y un proceso muy complicado, que para México fue costosísimo y para la Iglesia la debilitó terriblemente porque no había cómo nombrar jerarcas y bueno, pues abrió en México la puerta para la entrada de muchas otras potencias. Fue firmado por José María Calatrava, nombre de la reina regente, la viuda María Cristina, y de su hija Isabel II, que tenía 4 años, y por Miguel Santamaría, del lado de México, que era el representante del presidente José Justo Corro, y que antes había trabajado como plenipotenciario de la Gran Colombia, porque México fue muy cercano a Bolívar, y él pues trabajó con Bolívar. Bueno, como España dejó de gobernar y México no tuvo manera de agarrar el poder bien, pues primero perdimos Texas, la batalla del Álamo, ¿recuerdan? De Remember Álamo. Bueno, no se sabe bien cuántos heridos y no sabe bien, se sabe mal, no se tiene la menor idea de cuántos heridos y muertos hubo en el Álamo, porque depende de la fuente, van de una cantidad a otra que no tiene nada que ver, pero sí se sabe, y nunca decimos Remember San Jacinto, que se pepenaron en Houston al ejército dormido y se acabó en menos de una hora, de media hora, como en 20 minutos. Hubo 600 muertos, 200 heridos, 700 prisioneros mexicanos, y del ejército tejano 9 muertos y 30 heridos, porque pues los agarraron dormidos y está cañón despertarse para matar a alguien, así que pues fue una tragedia terrible para el ejército mexicano. Bueno, el origen de las invasiones extranjeras está generalmente en México, como la Guerra de los Pasteles. El origen fue el motín de la Cordada, que saquearon este es el Palacio Nacional, solo tiene 2 pisos y aquí están todos los armados. Aquí está el Parián, saquearon las tiendas francesas y dice el embajador, esa es parte de la reclamación de la Guerra de los Pasteles, no solo los pasteles de Remontel en Tacubaya, sino el saqueo de las tiendas. Y el plenipotenciario francés, como se les llamaba a los embajadores, se enoja porque se robaron las 5 tiendas, pero lo que le parece peor es que remataron las cosas a 5 centavos en la calle. Eso sí le parece que hayan rematado los perfumes y las cosas francesas a 5 centavos, le parece algo imperdonable. El motín de la Cordada fue porque ganó Gómez Pedraza, pero hubo un motín para imponer a Vicente Guerrero y Santana pues fue el que estaba detrás, y finalmente impusieron a Guerrero y al final
el cuatrienio lo acabó Gómez Pedraza. Luis Felipe de Orleans era el rey francés y él también fue a invadir en Sudamérica, un día platicando con una amiga que se llama Cristina Gígola, que es argentina, estuvimos viendo que cerró el Río de la Plata, y bueno, no es lo mismo cerrar el Río de la Plata que Veracruz. Y bueno, aquí este señor Remontel, que es el panadero, había estado en Minatitlán, fue una colonia francesa, le destruyeron su panadería. La mayoría de los franceses se fueron a Estados Unidos, pero él se vino a México, puso su pastelería en Tacubaya y parece que los soldados de Santa Anna consumieron y no le pagaron. Y entonces quiere cobrar un chorro, pero está cobrando el negocio de Minatitlán, no los pasteles de Tacubaya. Entonces, bueno, es un poco injusto ver que la cantidad, que no sé cuál sea, es elevadísima para unos pasteles. Pues no, está cobrando otra cosa. Y este es Veracruz, con sus, está cerrado por los barcos franceses, y luego llegan los del Reino Unido, le pagan a los franceses las reclamaciones y luego es parte de la deuda que acabó pagando Porfirio Díaz, ¿verdad? Bueno, luego viene la Guerra Gringa y bueno, pues ya sabemos que perdimos todo esto, como les decía, con el mapa de ellos, pues entraron sabiendo por dónde y pues acabamos perdiendo toda esta parte. Y luego viene la alianza tripartita, que venían a cobrarnos, que ya sabemos que primero el ejército francés dominó una parte importante del territorio y luego trajeron a Maximiliano y Carlota, y en el 67 se acaba la invasión extranjera de esa manera. Entonces, digamos que la vida real le contestó a Iturbide su cuestionario, pues muchísimos años después de su fusilamiento. Como se sabe, él está proscrito, entonces jamás estará en la columna de la Independencia. Esa es su tumba en exhibición durante el bicentenario, que la pusieron muy arregladita en Catedral, que es donde están sus restos. Bueno, excepto donde puse exactamente de dónde era, todas las imágenes son de Wikipedia y espero que les haya gustado esta cápsula. En ese caso, ojalá y me hagan el favor de darle clic a la manita con el dedo para arriba y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Hasta la próxima.